Esta semana Bitcoin ha tocado los $80.000 y en ese preciso momento un rumor de guerra lo hundió $2.000 en cosa de minutos. Este es exactamente el mercado en el que estamos ahora mismo. Un mercado completamente caótico, donde un titular puede mover miles de dólares en segundos, donde el mayor comprador corporativo del mundo para de comprar justo antes de publicar sus resultados. Y esta semana no es una semana cualquiera, esta semana se decide el futuro de Bitcoin. ¿Romperá hacia arriba o todo lo que hemos visto en abril ha sido una trampa? Hoy te lo contamos todo. Bienvenidos a Cripto al Día, el único show semanal que necesitas para saber qué está pasando en el mercado, qué hacer con tu dinero y qué oportunidades aprovechar antes que el resto de inversores. Si no quieres perdértelo semana a semana, suscríbete, que empezamos. Arrancamos con el dato clave de la semana y tiene que ver con las entradas del ETF de Bitcoin que hemos recibido en abril. Fijaos cómo solamente en abril han entrado 2.440 millones de dólares en los ETFs, es decir, en los vehículos regulados de Bitcoin, que este ha sido con diferencia el mes con mayores entradas de todo 2026. De hecho, hay una clara diferencia con las entradas que tuvimos en el mes anterior, en marzo, donde únicamente entraron 1.320 millones. Es decir, prácticamente el doble de millones ha entrado ya en los ETFs de Bitcoin en el mes de abril. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, los ETFs suelen ser los vehículos de inversión en Bitcoin que utilizan los grandes fondos y las instituciones para comprar Bitcoin. Esto realmente, de cara a largo plazo, es algo muy positivo porque quiere decir que todas las instituciones siguen acumulando Bitcoin con bastante fuerza y aprovechando precios bastante baratos, porque obviamente las instituciones o los grandes fondos no van a aprovechar para comprar Bitcoin en máximos históricos, sino que aprovechan las correcciones para comprar a buenos precios. Y de hecho, a raíz de este dato, quiero enseñar esta imagen que me parece bastante relevante, y es que podemos ver el top 10 de holders de Bitcoin en abril de 2026, es decir, ahora mismo. Tenemos el primero, Satoshi Nakamoto. Ya sabéis que la billetera con más Bitcoins del mundo es Satoshi Nakamoto, el creador o creadores de Bitcoin, pero luego podemos ver que tenemos todo o instituciones y grandes fondos de inversión o gobiernos. Esto al final lo que nos muestra es que todos los gobiernos que han entendido lo que es Bitcoin de cara al futuro de ese país o las instituciones de cara al futuro de ese fondo de inversión están acumulando muchísimo Bitcoin. Y luego que no nos sorprenda si de aquí a 5, 10 años Bitcoin es un activo que se ha apreciado muchísimo y nosotros nos quedamos fuera pensando, ojalá haber comprado más Bitcoin. Y es que tenemos la prueba muy clara de cómo los grandes están acumulando a más no poder. Por ejemplo, Coinbase con casi 1 millón de Bitcoins, Strategy con 815.000, BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, con más de 800.000 también, Binance 600.000, el gobierno de Estados Unidos 328.000 Bitcoins, Fidelity 455.000, China, que es un poco más ambiguo, no se sabe exactamente, 190.000 Bitcoins, Tether 97.000 y el gobierno también de Reino Unido, que se ha puesto las pilas últimamente, 61.000 Bitcoins. Y ahora vamos, como siempre, a las 3 noticias que importan para esta semana. Y la primera de todas es de nuestro querido Michael Saylor con su empresa Strategy. Y es que justo esta semana ha publicado que esta semana en concreto no iba a comprar más Bitcoins. Y esto justo antes de publicar los resultados de su empresa a nivel financiero esta semana. ¿Y por qué? Pues porque es un inversor inteligente en gran parte, ¿no? Viene comprando desde todo el Q1 con toda la caída, caídas de un 30%, 40%, 50% de Bitcoin, y ahora con esta subida del mercado, ¿qué es lo que hace él? Se espera, porque cada semana va planteando si es momento de comprar o no es momento de comprar. Y cuando hemos tenido una subida desde los 60.000 hasta los 80.000, ha decidido que en estos puntos no es tan inteligente comprar y que guarde esa liquidez para comprar cuando de nuevo vuelva a caer. Una de las teorías que llevamos hablando desde hace semanas en este canal. Así que en estos momentos, como bien está haciendo Michael Saylor, y es lo que ha hecho ahora, es vamos a esperar y no vamos a comprar. ¿Qué quiere decir esto y por qué importa? Básicamente, Strategy tiene 818.000 Bitcoins comprados a un coste medio de 75.537 dólares por moneda, ¿vale? Lo podemos ver aquí mismo. Y lo que dice es que claro, durante todo el Q1 ha comprado más del 10% de esos bitcoins, en concreto casi 90.000 bitcoins por 5.500 millones de dólares, ¿vale? Que es
que eso en concreto ha sido la segunda mayor compra trimestral de la historia de su empresa como tal, ¿vale? A pesar de que Bitcoin ha caído más de un 20% durante todo ese periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que es perfecto, está comprando durante todas las caídas. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues que si Strategy, que es el comprador más persistente de Bitcoin y más consistente, dice que esta semana no compra y que mañana muestra resultados y quizás puede que muestren incluso pérdidas en su empresa o lo que sea, pues eso puede que haga que frene el ritmo de compras de Strategy durante las siguientes semanas, cosa que también afectaría negativamente al mercado. Y a lo mejor pues hayamos visto ese tope en los 80 y pico mil que podamos llegar durante estos días para esa posible caída o ese soporte institucional importante en estas zonas. Así que veremos qué es lo que pasa durante esta semana cuando presenten los resultados, pero en todo caso puede que tenga una implicación directa en el precio de Bitcoin. Y la segunda noticia, y para nosotros una de las más importantes de los últimos años en cripto, es que la Comisión del Senado ha aprobado la candidatura de Kevin Warsh, un poco justo por 13 votos a favor y 11 en contra, pero esto allana el camino para un cambio de dirección en la Reserva Federal. Y esto pasará el 15 de mayo, es decir, ya dentro de nada. ¿Y por qué es tan importante esto como tal? Bueno, pues para que sepáis, así a nivel contexto macro de quién es Kevin Warsh, es un defensor o un inversor bastante potente del sector cripto. De hecho, lo que se ha visto siempre en sus declaraciones, por decirlo de alguna manera, del patrimonio que tiene, es que tiene inversiones en más de 20 entidades relacionadas con cripto, incluyendo Polymarket, DWAXDI, Compound, Polychain Capital y también en diferentes ETFs como el de Bitwise. Y además ha dicho públicamente sobre Bitcoin pues que es el nuevo oro para los menores de 40 años y que es un activo que es importante, que ayuda también a saber cuando el mundo centralizado, gobiernos, bancos, reservas federales están haciendo bien las cosas, pues no va tanto dinero ahí. Pero cuando no están haciendo bien las cosas, la mayoría de dinero va a Bitcoin o a una salida, a un escape a todo este mundo centralizado y en gran parte manipulado. Así que esto es importante porque por primera vez en la historia el hombre que controlará la política monetaria de la mayor economía del mundo va a tener exposición directa y personal a cripto, ¿vale? Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero se espera que Warsh impulse recortes de tipos bastante más rápido que lo ha hecho Powell, bueno, que no lo ha hecho Powell en realidad, y eso hace que un dólar más débil, ¿no?, sea el catalizador que Bitcoin lleva meses esperando para de nuevo, pues volver. Incluso puede que caer en el corto plazo después de compra el rumor y vende la noticia, pero para en el largo plazo volver a romper los 80, los 100.000 e incluso los máximos históricos. Y como último punto de esta noticia, tener en cuenta que Kevin Warsh es una persona que se estima que tiene entre 100 y 200 millones de dólares de patrimonio, pero que gran parte de ese patrimonio está en el sector cripto, incluyendo pues varias altcoins, aparte obviamente de Bitcoin como moneda principal del portfolio. Y esto es uno de los puntos claves, sobre todo para el futuro de cripto. ¿Por qué? Porque también tenemos aquí esta noticia, que os la voy a poner en español, donde cada vez avanzamos más fuerte en esa ley de la Clarity Act, donde van a regular el sector cripto como tal, ¿no? Entonces, ya estamos a las puertas y es que según se ha sabido recientemente, ya podríamos estar cerca de la semana en la que se firme y se haga ese markup de la Clarity Act, ¿vale? Que podría ser la semana del 11 de mayo, es decir, la semana que viene. Lo que vemos básicamente es que el acuerdo está pues bastante en firme y está avanzando bastante entre básicamente dos senadores, que son Tillis y Alsbrooks, donde se permite a las empresas cripto seguir ofreciendo recompensas ligadas a transacciones reales en el sector cripto, pero en detrimento se prohíbe el yield, ¿vale? El yield que es equivalente como al interés bancario, ese 2%, 3%, 4% que generan algunas criptos como tal, como el interés bancario que te daría un banco, pues hay diferentes plataformas cripto, en concreto todas las que están regulando, que tienen pues un staking o bueno, básicamente un interés bancario que no es lo que quieren quitar para poder llevar a cabo esa regulación, ¿vale? Así que los principales lobbies del sector lo están respaldando y en concreto el CEO de Coinbase, que es Brian Armstrong, lo resumió en una sola frase y dijo "mark it up", diciendo como votadlo ya. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en la semana del 11 de mayo, semana que viene, vendremos también en el Cripto al Día explicando qué es lo que pasa, pero esto es una de las noticias que seguramente más ilusión pueda generar en el mercado, pero que también, por otra parte, es la más peligrosa de malinterpretar, porque si el mercado ha estado comprando el rumor hasta ahora de la regulación, esta en concreto del Clarity Act durante meses, porque venimos meses hablando de esto, la aprobación formal final podría ser exactamente ese punto de
como decimos siempre, compra el rumor y vende la noticia que pueda tirar abajo o que pueda hacer que retroceda el mercado. Así que bueno, seguimos también con esas noticias que están a punto de salir y que son normalmente catalizadores de caídas en el corto plazo para luego volver a subir a largo plazo. Así que veremos qué es lo que pasa, pero en todo caso, esta es la tercera noticia y una de las más importantes del sector cripto de cara a los siguientes meses y años. Y una vez vistas las noticias fundamentales de esta semana de Bitcoin, vamos a pasar con el apartado de análisis técnico. Y es que estamos llegando a un punto muy clave en Bitcoin y que realmente va a decidir hacia dónde nos vamos a seguir moviendo, si seguimos al alza o si nos vamos para abajo, y además vamos a dar nuestra opinión. Como veis aquí, estamos en este punto en claramente una resistencia en los 80.000. Esta noche ha tocado prácticamente los 82.000 y ahora mismo pensamos que claramente Bitcoin está pendiendo de un hilo porque ha llegado ya a ese punto, ha rellenado todo ese vacío, todas estas velas que dejó con la caída a los 60.000, y es muy probable, o eso es lo que pensamos nosotros, que de aquí veamos ya una corrección para ver los mínimos de ciclo. ¿Por qué pensamos algo así? Porque realmente Bitcoin está calcando lo que hizo en el anterior ciclo alcista de 2021, que de hecho lo podemos ver por aquí. Fijaos cómo en 2021 tenemos un primer máximo, una corrección y un segundo máximo. Aquí hemos vivido lo mismo en este 2025, que tuvimos un primer máximo y un segundo máximo antes de la corrección. Pero ¿qué es lo interesante durante la corrección que vivimos en 2021? Que tuvimos este tipo de movimientos. Vimos una corrección primera para luego subir al alza y hacer esta trampa alcista. Hemos tenido esa primera corrección en este ciclo y luego una trampa alcista cuando llegamos a esos 100.000 para volver a caer. Luego tuvimos esa segunda caída con luego una nueva trampa alcista. Acabamos de tener una segunda caída a esos 60.000 con una muy probablemente trampa alcista y luego esa última caída para irnos hasta abajo a ese periodo de acumulación durante varios meses para ya iniciar el siguiente ciclo alcista. ¿Qué es lo que puede pasar si se repite la historia? Que tengamos esa última caída y además tendría muchísimo sentido para ir a limpiar o ir a ese mínimo que tuvo en 2024 y que estaría en torno a los 55.000, 50.000 para ya pasar a ese periodo de acumulación e irnos para arriba. Además de esto, coinciden mucho los timings de mercado bajista. Ahora mismo llevamos aproximadamente unos 6 meses de mercado bajista y es también el mismo periodo en el que estábamos por aquí aproximadamente en el anterior ciclo, y luego nos faltaban esos últimos 6 meses donde vivimos esa última caída y acumulación. Si se repite la historia en Bitcoin, nos quedan esos 6 meses de última caída para acumular e irnos para arriba. Así que veremos lo que pasa, pero nosotros claramente no vemos ahora mismo un punto de compra en el corto plazo para Bitcoin. Es decir, si cuando estábamos en esos 60.000 no se hizo ese periodo de acumulación, no se compraron posiciones, no pudiste acumular Bitcoin en 60.000, 65.000, ahora mismo por el FOMO seguramente no sea el momento de comprar Bitcoin. Entonces, pensándolo bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si compras ahora, puede seguir subiendo un poco para luego corregir, o realmente por el contrario, y muy probablemente si se repite la historia de Bitcoin, comprar ahora puede ser que luego se dé una corrección mucho más fuerte, que nos vayamos por debajo de los 60.000 y entonces ya te hayas quedado mucho más enganchado. Entonces, que no te pueda el FOMO, que no te puedan las emociones, es mucho mejor tomar decisiones en base a estructuras, en base a análisis técnico y en base a lo que nos ha ido explicando Bitcoin a lo largo de la historia. De hecho, uno de los indicadores que nos fijamos mucho, sobre todo en el largo plazo, y si eres una persona que no te quieres complicar mucho y que quieres ir acumulando de manera sostenible Bitcoin a buenos precios, es un indicador muy simple, que es el que estás viendo en pantalla, que es el RSI en semanal, y sería acumular Bitcoin siempre que esté por debajo de 30. Y aquí lo podemos comprobar. Por ejemplo, debajo de 30 es por debajo justamente de esta línea de aquí abajo, justamente del rectángulo morado que tenemos, y siempre que Bitcoin en semanal ha estado por debajo de 30, podemos verlo aquí, podemos verlo aquí y podemos verlo también aquí cuando tocó los 60.000. Claramente son puntos
perfectos de acumulación de cara al largo plazo. En 2019 nos marcó aquí los precios de Bitcoin, justamente en el suelo prácticamente del mercado bajista. En 2022 nos lo marcó aquí cercano a los 22.000. Es verdad que luego con la quiebra de FTX cayó un poco más a 16, pero eran perfectos los puntos, 22.000. Y nos lo volvió a marcar, perdón, por aquí en los 60.000 con toda la caída que vivimos a principios de 2026, que hubieran sido puntos increíbles de cara a los 80.000 que estamos ahora, ¿no? Entonces, como indicador muy sencillo de cara al largo plazo, el RSI en semanal por debajo de 30 son puntos perfectos para acumular Bitcoin. Dicho esto, siguiendo con datos que también miramos y que traemos de manera semanal aquí a este show porque son súper importantes, podemos ver cómo el Fear and Greed ya está en un periodo neutral. De hecho, en el mes anterior estuvimos en 12, en extremo miedo, y ahí lo estuvimos diciendo por activa y por pasiva en este show semana a semana, que ahí eran puntos de acumular en el largo plazo. Ahí eran puntos de 60.000, 65.000 para acumular. Ahora, en el punto neutral, ¿son puntos de comprar Bitcoin? Pues probablemente no. Ahora mismo no. Hay que tener paciencia, hay que saber cuándo se compra en medio del miedo, en medio de las correcciones, y no ahora con una recuperación desde los 60 hasta los 80. Y luego, por último, tenemos el MVRV, que sobre todo nos fijamos muchísimo para saber cuándo son los suelos de un mercado bajista, porque podemos ver cómo tanto en 2015 por aquí abajo nos lo marcó, como en 2019 por aquí abajo, como en 2022 nos marcan literalmente los suelos y los momentos de acumulación de Bitcoin, y podemos ver que todavía en este ciclo bajista no lo hemos visto, no ha entrado todavía por debajo de esos 0,2, entre 0,2 y 0,1, este indicador que realmente es cuando nosotros empezamos a acumular muy fuerte de cara al siguiente ciclo alcista Bitcoin. Y como vemos, pues todavía nos lo ha marcado, es otro indicador que nos sustenta y nos refuerza la teoría que estábamos comentando antes en el análisis técnico de que probablemente los 60.000 que vimos todavía no es el suelo del todo del mercado y que nos falta ese último empujón a la baja para ahí sí que ver ese suelo y poder acumular en el largo plazo. Y de todas formas, con todo lo que hemos visto, aunque creamos que el mercado en los siguientes meses pues va a seguir bajando y que vamos a llegar a ver esos números de 60.000, 70.000, 55.000 dólares por cada Bitcoin, nosotros no paramos porque le puedes sacar rendimiento al mercado, aunque el mercado esté lateral, aunque el mercado esté subiendo, aunque el mercado esté bajando. Fijaros, de hecho, justo hace 4 días, 5 días, publicábamos los resultados de la operativa de trading de abril. Después de 12 operativas en el mes de abril, en concreto de la parte de trading, hemos tenido 7 operativas en verde, 3 en rojo y 2 que todavía están en progreso. Y eso nos da una media de un 10,4% de rendimiento de todas las operativas. Sí. También tenemos negativas, quiero decir que nadie te engañe, en el trading hay operaciones positivas y hay operaciones negativas. Lo importante es el overall, todo el conjunto de todas las operativas para seguir ganándole mes a mes al mercado, que es lo más importante. Y esto lo hacemos con liquidez, ¿vale? Y todo esto también os lo comparto porque seguimos haciendo operativas, por ejemplo. Nosotros hablamos mucho aquí de que esperamos que en el medio plazo el mercado caiga, pero fijaros cómo aquí lanzamos una operativa de trading de futuros diciendo que vamos a probar algo cortito y vamos a probar un long en Bitcoin desde los 76.950, esto lo pasamos el 23 de abril, ¿vale? Apalancamiento por 10, esperando llegar a los 81.000 dólares de Bitcoin. Fijaros cómo justo hoy, después de hacer el seguimiento de la operativa, de hecho aquí llegamos al primer take profit y aquí justo esta mañana nos hemos levantado con el take profit final, con un rendimiento de un 100% del capital que hayamos puesto. Y lo más interesante, fijaros, ¿no? Este es el gráfico de cómo hemos cogido esta operativa desde estos puntos para ir a estos máximos. ¿Que pueda seguir subiendo? Sí, pero lo que está claro es que aquí profit es profit, que el último euro lo gane otro, y como queremos que en el corto plazo podamos caer desde estos puntos, lo mejor es tomar beneficios, mantener la liquidez y esperar a nuevas operativas. Y no solo lo hacemos nosotros, sino que también toda la gente que está en la comunidad lo sigue haciendo. O sea, Power aquí con un 75% de beneficio, también tenemos a Eugenio que también comparte cómo le ha sacado un 20% a esta operativa, un 31% de MJ, aquí un 58% de Nadia, y esto es lo más interesante, que todas las personas en general de la academia
que están llevando a cabo toda la operativa, además de aprender toda la parte de análisis técnico, de trading y de inversión en el sector cripto, están aprovechando todo este tipo de oportunidades. Así que esto es brutal y nos hace pues eso, bueno, súper orgullosos de todo lo que estamos creando, además de todas las operativas que tenemos, que justo el otro día hacíamos de nuevo o pasamos una nueva estrategia automatizada, un grid de trading, un bot grid de trading que nos va a ir generando rendimiento mientras el mercado caiga desde estos $80.000 para abajo. Y además de enseñarles con un vídeo cómo se hacía ese paso a paso para que copiaran y pegaran la operativa, también les damos un link directo para copiar esa propia estrategia. Así que veremos qué es lo que pasa, pero si el mercado nos cae durante las siguientes semanas o meses, vamos a sacarle bastante rendimiento con toda esta operativa que compartimos día a día, pase lo que pase en el mercado. Y de hecho, si quieres saber cómo conseguimos estos resultados y cómo tú también puedes ser parte de toda esta comunidad, de este movimiento que estamos sacándole rendimiento al sector cripto en cualquier momento del mercado, en la descripción de este vídeo tienes un link que te lleva a una clase de menos de 15 minutos donde te explico paso a paso cómo lo estamos haciendo nosotros y también te explico una súper oferta para que lo puedas aprovechar tú también con nosotros y ser parte de esta comunidad de gente que sigue aprovechando este mercado y que le seguimos sacando rendimiento. Resumamos lo que hemos visto hoy. Bitcoin lleva semanas sin poder romper los 80.000 y esta semana no es una semana cualquiera, es la semana en que se resuelven 3 incógnitas al mismo tiempo. Mañana Saylor muestra sus cartas en los earnings de Strategy. El hombre que va a dirigir la Fed desde el 15 de mayo llega con más de 100 millones invertidos en cripto y la mayor ley de regulación cripto de la historia está a punto de pasar por el Senado. ¿Eso es alcista? Pues en el largo plazo sí. ¿Significa que Bitcoin va a subir esta semana y la siguiente? No necesariamente, porque como hemos visto, cuando el rumor se convierte en noticia, el mercado suele hacer exactamente lo contrario de lo que todo el mundo espera. Lo vimos con el fake news iraní y lo veremos con la Clarity Act. El mercado está en un punto de inflexión real y en estos momentos lo más valioso no es saber qué va a pasar, porque nadie lo sabe. Lo más valioso es tener una estrategia que funcione tanto si sube como si baja. Y eso es exactamente lo que nosotros llevamos haciendo durante todo este ciclo. Así que si quieres ver en 15 minutos desde cero y con datos reales las estrategias con las que estamos generando beneficio ahora mismo, incluso en semanas como esta, tienes el enlace en la descripción. Sin registros complicados, sin compromiso, solo 15 minutos que pueden cambiar cómo ves este mercado. Nos vemos en el próximo episodio y un abrazo descentralizado.